No fue de un día para otro. La soledad llegó como llega el polvo a los muebles, poco a poco, sin hacer ruido, hasta cubrirlo todo. A los 70 años, Elena descubrió que una casa puede seguir en pie y aún así sentirse como una casa abandonada. Los cuadros seguían colgados, las tazas seguían ordenadas, las cortinas seguían en su lugar. Pero la presencia humana, el calor de las voces, el ir y venir de las risas, eso ya no estaba. Y eso era lo que más dolía. Por las mañanas se despertaba temprano, no porque tuviese compromisos, sino porque su cuerpo estaba acostumbrado a los años en que preparaba café para su esposo, para los hijos, para la vida. Ahora el reloj sonaba igual, pero nadie la esperaba en la cocina. Encendía la estufa, calentaba agua, ponía un pan en un platito, y la casa no reaccionaba. Era como vivir en un lugar que guardaba la memoria de una familia, pero no la familia. Caminaba despacio, con ese paso tierno de quien ya cargó muchas cosas en esta vida, y se detenía en el pasillo a ver las fotografías. Allí estaba ella joven, allí estaban los niños, allí estaba su esposo con ese sonriso que la había acompañado décadas. Todos sonriendo hacia un tiempo que ya no existía. Lo que más le pesaba no era la edad, era el silencio. Antes, cuando los hijos comenzaron a irse, ella decía, es normal, cada quien hace su vida. Pero con los años se dio cuenta de que esa frase no calmaba el corazón. Sí, era normal que ellos tuvieran trabajo, casa, hijos, pero también era verdad de que ella seguía ahí, en la misma casa, con el mismo enderezo, con el mismo amor dispuesto. Y nadie tocaba la puerta. Las llamadas se hicieron más breves, los mensajes más escasos. ¿Cómo está, mamá? Qué bueno, luego le hablo. Y el luego nunca tenía fecha. Las tardes eran las peores. Cuando el sol empezaba a bajar y las sombras se estiraban por el piso, la casa parecía alargarse también, como si los cuartos quedaran más lejos y el comedor más grande. En esos momentos, Elena sentía que el mundo seguía girando allá afuera. Escuchaba carros, niños jugando en la esquina, la vecina barriendo la banqueta, pero nadie entraba. Y la soledad, en lugar de llegar como un grito, llegaba como una ausencia de sonidos. Era una soledad mansa, pero profunda. A veces se preguntaba si Dios se acordaba de los viejos, no con queja, sino con esa sinceridad de quien conversa con el Creador desde hace años. Señor, aquí sigo. No lo decía en voz alta, lo decía con el alma, porque ella sí tenía fe. Siempre la tuvo. Desde joven había confiado en Jesús, había visto su mano en momentos difíciles, cuando su esposo enfermó, cuando faltó dinero, cuando un hijo se desvió un tiempo. Jesús siempre había aparecido. Pero ahora la lucha era distinta. No era una enfermedad, no era una deuda, no era una tragedia, era el peso de vivir sola. ¿También ahí Jesús podía entrar? Comenzó a notar detalles. Un pajarito que se posaba todos los días en la misma rama. La luz de la tarde que entraba por la ventana de 1900. La sala y formaba una línea dorada sobre el piso. El aroma del café que, aun siendo para una sola persona, seguía siendo agradable. Esas cosas pequeñas la sostenían, porque aunque nadie tocara su puerta, ella sentía que Dios sí cruzaba por su casa en silencio. Era como si el cielo le dijera, no te he olvidado. Y eso era suficiente para no dejarse caer. Aún así, había noches más pesadas. Noches en las que la cama se sentía demasiado grande y el techo demasiado alto. Noches en las que el cuerpo duele más y los recuerdos pesan más. En esas noches, Elena se recostaba mirando el techo y cerraba los ojos fuerte, como quien quiere oír algo. Y en su interior repetía, Jesús, si un día quieres venir a esta casa, la puerta está abierta.
No lo decía esperando una aparición espectacular, lo decía porque su corazón anhelaba compañía. A sus 70 años no quería lujos, no quería viajes, no quería regalos, quería presencia. Y fue en esa temporada de silencios que empezó a pasar algo diferente dentro de ella. Al principio no era algo que se viera por fuera, pero sí se sentía por dentro. Empezó a tener una sensibilidad más profunda hacia lo espiritual. Oraba un poco más, no oraciones largas, sino oraciones sinceras. Agradecía por despertar, agradecía por la comida, agradecía por los recuerdos y sobre todo pedía que Jesús no la dejara sola. Esa petición se volvió constante, casi como respirar. No me dejes sola. No lo decía con miedo, lo decía con amor, porque sabía que cuando Jesús está presente, aun las casas más vacías se convierten en lugares vivos. Elena no imaginaba que esa oración estaba siendo escuchada. No imaginaba que, así como un día Jesús entró en casas ajenas para consolar, también podía entrar en la suya. No imaginaba que un toque en la puerta puede cambiar el ambiente de toda una vida. Pero Dios sí lo sabía. Y cuando el cielo decide visitar a alguien, no lo hace por compasión fría, sino por amor tierno. Por eso, aunque ella se sentía olvidada por los hombres, estaba siendo recordada por el cielo. La historia no iba a terminar en una casa silenciosa. Dios no la había traído hasta los 70 años para que su final fuera soledad. Había algo más. Había una visita preparada. Había una noche marcada. Y había una puerta que, aunque parecía cerrada para los hombres, estaba abierta para Jesús. Suscríbete al canal, deja tu like y escribe amén en los comentarios para que esta palabra llegue a más corazones. Elena despertó aquella madrugada sin saber por qué. No había ruido, no había sueño que la perturbara, solo una sensación extraña, como si algo invisible la hubiera tocado suavemente en el hombro. Miró el reloj. Eran las 3 de la mañana. El silencio era tan profundo que podía oír el tic-tac del reloj en la sala, un sonido que, en otras noches, le había resultado pesado. Pero esa noche, no. Había algo distinto en el aire, un tipo de calma que no era habitual, una quietud casi sagrada. Permaneció recostada unos minutos, mirando la sombra de las cortinas moviéndose con el viento. Había aprendido a reconocer cuándo una noche traía inquietud y cuándo traía paz. Y esa, sin duda, traía paz. Sin embargo, un impulso la llevó a levantarse. No supo si fue curiosidad, fe o simplemente costumbre, pero tomó su chal, se lo puso sobre los hombros y caminó hacia la ventana. Afuera, el cielo estaba cubierto de nubes, pero entre ellas se filtraba una luz tenue, como si la luna insistiera en brillar. Ulentus. Ese instante, una sensación la recorrió. Algo o alguien estaba allí, no dentro de la casa, sino más allá. En el aire, en la misma noche. Era una presencia que no se veía, pero se sentía con el alma. Elena no tuvo miedo. Al contrario, una calidez le llenó el pecho y sin darse cuenta empezó a sonreír. Desde hacía meses había pedido un consuelo, una señal de que no estaba sola. Y aunque no había palabras, su corazón comprendió que algo estaba por ocurrir. Fue entonces cuando escuchó el sonido. No. Fuerte, no amenazante, sino suave y preciso. Toc, toc, toc. 3 golpes sobre la puerta. Su cuerpo se tensó, pero su espíritu se mantuvo en calma. ¿Quién tocaría su puerta a esas horas? Nadie en el vecindario lo haría, y mucho menos durante la noche. Pero no era un golpe que causara temor. Era un toque sereno, paciente, casi lleno de ternura. Como si la noche misma estuviera pidiendo permiso para entrar. Elena dio unos pasos lentos hacia la puerta. Podía sentir cómo el aire se volvía más ligero, cómo cada respiración traía algo que no pertenecía a este mundo.
Tomó la manija con manos temblorosas, no de miedo, sino de emoción profunda. Abrió despacio. Afuera, la lluvia había cesado, y en el umbral había una figura. No era una silueta borrosa, ni una aparición brillante. Era un hombre empapado por la llovizna, con una túnica sencilla, de color claro, y una mirada que no se podía describir con palabras humanas. Esa mirada no juzgaba, no pedía, no exigía, solo transmitía paz. Una paz tan pura que el tiempo pareció detenerse. Elena no supo qué hacer, quiso preguntar algo, pero su voz no salió. Él tampoco habló, solo la miró, y en ese silencio algo dentro de ella cambió. El vacío que había sentido durante años se llenó en un segundo, como si su alma recordara a alguien que siempre había estado ahí. El hombre hizo un leve gesto con la cabeza, y Elena, sin pensarlo, se hizo a un lado, invitándolo a entrar. No hubo palabras, pero hubo entendimiento. Caminó hasta la sala, donde aún ardía una pequeña vela que ella había dejado encendida antes de dormir. La luz temblorosa iluminó el rostro del visitante, y en ese instante ella comprendió. No era un extraño, no era un vecino, no era un sueño, era Jesús. No en el esplendor de los templos, ni en el brillo de los cuadros antiguos, sino en la sencillez más humana, en un cuerpo cansado, en unos ojos llenos de ternura, en la calma profunda de quien no necesita presentarse. Elena se arrodilló sin proponérselo, no por costumbre, sino por instinto, no porque alguien le dijera que debía hacerlo, sino porque su alma reconoció a su Creador. Jesús no habló, pero su presencia hablaba sin palabras. Miró la vela, el retrato de su esposo, la mesa con el café que aún tenía el aroma de la noche anterior, y en ese recorrido silencioso de sus ojos, Elena sintió que cada rincón de su casa era bendecido. Era como si la tristeza que había habitado esas paredes se desvaneciera con solo su presencia. De pronto, el fuego de la vela se alzó un poco más, proyectando sombras suaves por toda la habitación. Y en esa luz cálida, Elena sintió algo extraordinario. No el poder, sino el amor. No el milagro visible, sino la certeza invisible de que Dios no la había olvidado. Todo en ella se volvió ligero, su respiración, su mente, su corazón. Jesús permaneció allí unos instantes, observándola con esa mirada que todo lo entiende. Luego, con una lentitud casi sagrada, giró hacia la puerta. Elena quiso detenerlo, pero una voz interior le dijo que no hacía falta. Él ya había hecho lo que debía, recordarle que no estaba sola. Cuando la puerta se cerró suavemente detrás de él, la casa ya no era la misma. La luz parecía más viva, el aire más limpio, y el silencio, por primera vez, no dolía. Elena permaneció de pie un largo rato, con las manos sobre el pecho, sintiendo el calor de una presencia que no se había ido, aunque sus ojos ya no pudieran verla. Aquel toque en la puerta no fue solo el inicio de una visita, fue el inicio de un renacimiento. Cuando el primer rayo de sol atravesó la ventana, la casa de Elena ya no era la misma. No se podía explicar con palabras, pero algo había cambiado. El aire tenía otro peso, como si una brisa nueva la envolviera. No había música, ni voces, ni risas, y aún así no había silencio. Había presencia, una presencia viva, cálida, invisible, pero tan real que se podía sentir en cada rincón. Elena se levantó despacio. Sus manos aún temblaban por la emoción de lo ocurrido la noche anterior. Durante años, había pedido una señal, una respuesta, algo que confirmara que sus oraciones no se perdían en el aire, y ahora lo sabía. Jesús había estado allí. No como una visión lejana, sino como un visitante real, humano, sereno. No vino con truenos ni luces, sino con ternura.
Tocó su puerta en la noche más solitaria y encendió dentro de ella una luz que ninguna oscuridad podría apagar. Se dirigió a la cocina, donde el aroma del café comenzó a llenar el ambiente. Mientras lo servía, recordó cada detalle. El sonido de los 3 golpes, la mirada, el silencio, la calma. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que él cruzó la puerta, pero sentía que el tiempo mismo se había detenido en aquel instante. Todo lo que antes le parecía vacío, ahora tenía sentido. Tomó asiento frente a la mesa y contempló la taza entre sus manos. En el reflejo oscuro del café, creyó ver una chispa de luz, una pequeña llama que parecía moverse con vida propia. Sonrió. Era como si Jesús le hubiera dejado una semilla de fe para cuidar cada día. Ya no era necesario verlo para saber que estaba con ella. Lo sentía en su respiración, en el calor del sol que entraba por la ventana, en el canto de los pájaros que, curiosamente, ahora llegaban más temprano. Las horas pasaron lentas, pero llenas de significado. Cada objeto del hogar parecía tener una historia nueva. La silla donde él se había sentado la noche anterior parecía irradiar paz. El mantel que antes le recordaba la ausencia de su familia, ahora le recordaba la visita del cielo. Elena comenzó a hablar con Dios mientras ordenaba la casa, no como antes, con súplicas, sino con gratitud. Decía gracias por el día, por la vida, por los años que había vivido, por la noche que cambió su destino. El cansancio del alma desapareció. Caminaba con más firmeza, respiraba más profundo y hasta sus pensamientos se volvieron más ligeros. Empezó a entender que Jesús no había venido solo a consolarla por un momento, sino a despertar algo dormido dentro de ella. La alegría de vivir. Esa alegría que no depende de la compañía de los hombres, sino de la presencia de Dios. A la hora del almuerzo, tomó un plato y lo colocó frente a sí. Era costumbre antigua, servir 2 porciones aunque comiera sola. Pero esa vez lo hizo con otro significado. Ya no era un gesto de nostalgia, sino de fe, porque sabía que aunque sus ojos no lo vieran, Jesús estaba allí, en cada sorbo, en cada respiro, en cada silencio, y ese pensamiento la llenó de una serenidad indescriptible. Por la tarde salió al jardín. El cielo estaba despejado, el aire tibio. Las flores, que semanas atrás parecían secas, ahora mostraban pequeños brotes verdes. Tal vez era el clima, o tal vez era la misma bendición que se había quedado en la casa. Se sentó bajo el viejo limonero y cerró los ojos. El viento movía las hojas con un ritmo suave, casi musical. En ese vaivén creyó escuchar algo, una voz interior, dulce y firme, que le decía: «Estoy contigo todos los días». No eran palabras audibles, pero las sintió tan reales que una lágrima silenciosa le rodó por la mejilla. Esa noche, antes de dormir, colocó una vela encendida junto a la ventana, no como ofrenda, sino como símbolo de gratitud. Observó cómo la llama danzaba suavemente, iluminando los retratos de su familia, y por primera vez no sintió tristeza al mirarlos. Entendió que el amor no muere, solo cambia de forma. Así como Jesús no se había ido realmente, tampoco lo habían hecho las personas que amó. Todos seguían presentes en su historia, porque el amor, cuando nace del alma, nunca desaparece. Elena se acostó sin cerrar completamente la puerta de su habitación. No porque esperara otra visita, sino porque ahora quería vivir con la puerta abierta, al mundo, a la vida, a la fe. Cerró los ojos con una sonrisa y antes de quedarse dormida, sus labios pronunciaron un susurro apenas audible. «Gracias, Señor, por tocar mi puerta y quedarte en mi corazón». Esa noche durmió profundamente. Y aunque no lo sabía, a partir de ese día
Su vida sería testimonio de que Jesús sigue tocando puertas, especialmente aquellas que muchos creen cerradas. Suscríbete al canal, deja tu like y escribe amén en los comentarios si crees que Jesús también puede transformar la soledad en luz. Los días siguientes transcurrieron con una paz que Elena no recordaba haber sentido desde su juventud. Cada mañana, al abrir las cortinas, el sol entraba distinto. No solo iluminaba la casa, sino también su interior. Antes, temía a los amaneceres porque eran el inicio de otro día vacío. Ahora los esperaba con alegría. El silencio ya no la asustaba, porque comprendió que no estaba sola. Jesús había llenado cada rincón, incluso aquellos que ella había dado por perdidos. La vida comenzó a florecer. En detalles simples, preparar el café se volvió un acto de gratitud. Barrer la casa, una oración silenciosa. Cuidar las plantas, un diálogo con el cielo. Elena no necesitaba escuchar palabras ni ver señales extraordinarias. Su fe se había vuelto tangible, real, presente. Cada vez que el viento soplaba por las ventanas, sentía que era Jesús, recordándole que seguía ahí, caminando a su lado. Una tarde, al salir al patio, vio algo que le estremeció el corazón, una pequeña golondrina, posada sobre la baranda. Parecía mirarla con ternura. No era raro ver aves en su jardín, pero esa permanecía quieta, sin miedo, observándola como si la conociera. En su mente, Elena recordó el pasaje que tanto le gustaba. Ni uno solo de los pajarillos cae sin que el Padre lo sepa. Sonrió con los ojos húmedos. En ese instante, entendió que incluso los seres más pequeños eran mensajeros de esperanza. Pasaban los días, y la gente del vecindario empezó a notar el cambio. La señora del cabello cano, que antes apenas salía, ahora caminaba hasta la tienda con paso tranquilo, saludando a todos con una sonrisa amable. Su rostro, antes cansado, tenía una luz distinta, una serenidad que atraía miradas. Algunos le preguntaban si estaba mejor de salud. Ella respondía con sencillez: sí, mi alma está mejor que nunca. Nadie entendía del todo lo que quería decir, pero todos sentían que algo había pasado. Por las noches, antes de dormir, Elena encendía una vela y colocaba una segunda silla junto a la suya, frente a la mesa. No era superstición, era fe. Decía en silencio: por si hoy también vienes, Señor. Y aunque nunca volvió a escuchar los 3 golpes en la puerta, siempre sentía una presencia suave, un calor que llenaba el espacio. Era como si Jesús se sentara con ella, invisible pero cercano, compartiendo el silencio con la misma ternura de aquella primera noche. Un día decidió sacar del armario una caja que no abría desde hacía años. Dentro estaban cartas, fotografías, recuerdos. Las manos le temblaron al tocar cada objeto, pero algo diferente ocurrió. Ya no dolía. Recordar no era una herida, era gratitud. Se dio cuenta de que el amor no había desaparecido, solo había cambiado de lugar. Estaba en ella, en su manera de vivir, en su nueva mirada hacia el mundo. Jesús no solo había llenado su soledad, le había devuelto la capacidad de amar sin miedo. Con esa paz, empezó a escribir en un pequeño cuaderno. No eran grandes frases, solo pensamientos que nacían del alma. El silencio también puede ser oración. Cuando Jesús entra en una casa, el corazón se vuelve templo. Las lágrimas limpian lo que el alma no sabe decir. Día a día, sus notas se convirtieron en un diario de fe, una conversación íntima con el cielo. No escribía para otros, escribía para recordar que la presencia divina se esconde en lo cotidiano. Esa noche, al cerrar su cuaderno, el viento sopló con fuerza y la llama de la vela se movió sin apagarse. Elena levantó la mirada y sintió una certeza profunda. Jesús estaba allí.
como siempre, acompañándola en su nueva vida. En el fondo de su alma comprendió algo esencial. No había que esperar a que él tocara la puerta otra vez, porque ahora vivía dentro de su corazón. Con los ojos cerrados, agradeció por el día, por el aire, por la paz y por la fe que la sostenía. Ya no pedía milagros porque entendía que el verdadero milagro era despertar cada mañana con esperanza. El tiempo siguió su curso, pero para Elena ya no tenía el mismo peso. Los días no eran una repetición vacía, sino una oportunidad para agradecer. La soledad, que antes le dolía como una herida abierta, se había transformado en silencio sagrado. Era en ese silencio donde ella sentía con más fuerza la voz de Dios, no con palabras audibles, sino con susurros que llegaban al alma. Cada amanecer era una cita divina, cada noche una conversación sin sonido con Jesús. Una mañana, mientras regaba sus plantas, Elena se detuvo al ver cómo el agua brillaba bajo la luz del sol. Cada gota parecía una chispa de vida, una pequeña bendición que descendía sobre las hojas. Así es el amor de Dios, pensó, pequeño, constante, silencioso, pero suficiente para que todo florezca. Y con esa imagen simple comprendió lo que el cielo le había querido enseñar. No se trataba de grandes milagros, sino de aprender a ver los pequeños. Su vida se volvió una oración continua. Cada gesto tenía sentido. Cuando preparaba pan, lo hacía con gratitud. Cuando salía al mercado, saludaba a cada persona con amabilidad. Y aunque muchos la veían como una anciana común, ella sabía que cargaba un secreto. Había sido visitada por Jesús, y desde entonces él vivía en cada acto de amor que realizaba. No necesitaba contarlo. La luz en su mirada era suficiente testimonio. Un día, mientras caminaba por la calle, una niña se le acercó y le ofreció una flor. Elena la tomó con ternura y la colocó en su bolso. «Es para usted, abuelita», dijo la pequeña antes de correr de nuevo hacia su madre. En ese gesto inocente, Elena sintió una confirmación divina. La bondad seguía viva en el mundo. Y entendió que cuando uno tiene a Jesús en el corazón, las almas se reconocen sin necesidad de palabras. De regreso en casa, colocó la flor sobre la mesa donde aún descansaba su Biblia. La abrió al azar y sus ojos se detuvieron en una frase subrayada hacía muchos años. «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo». Sonrió. Era el mismo versículo que tantas veces había leído sin comprender del todo. Ahora tenía otro significado. Jesús no solo había tocado su puerta física aquella noche lluviosa, había tocado la puerta de su alma, y ella, al abrirla, había permitido que toda su vida cambiara. Esa tarde, mientras el sol caía detrás de los cerros, se sentó en su silla preferida y miró la luz dorada entrar lentamente por la ventana. El polvo del aire parecía brillar, como si el mismo cielo la visitara. Sus pensamientos se volvieron suaves, sus recuerdos dulces. Sintió que el amor de Dios la envolvía por completo y su corazón se llenó de gratitud. Ya no tenía miedo de envejecer, ni de la muerte, ni del mañana, porque sabía que Jesús no abandona a los suyos. Él estaba allí, acompañándola en cada respiración. Cerró los ojos y recordó aquella noche del toque en la puerta. Todo había comenzado con 3 golpes suaves, casi imperceptibles, pero lo que había entrado entonces no fue un visitante, fue una eternidad. Desde 1900. Ese día entendió que cuando Jesús toca, no viene a quedarse por un instante, sino para siempre. Elena tomó su cuaderno y escribió lo que sería su última nota del día. Hoy descubrí que el milagro más grande no fue que Jesús viniera a mi casa, sino que me enseñara a reconocerlo en lo pequeño, en lo diario, en lo humano. Cuando uno abre la puerta del alma,
Ya nada vuelve a estar vacío. Dejó el lápiz sobre la mesa, miró al cielo con una sonrisa y cerró los ojos en silencio. Afuera, el viento soplaba con una paz profunda, moviendo las ramas como si también oraran. Esa noche, la vela encendida en su ventana brilló más que nunca. Y aunque nadie más lo supo, el cielo entero celebraba una fe sencilla, una vida transformada, un corazón que había aprendido a amar de nuevo. Suscríbete al canal, deja tu like y escribe Amén en los comentarios si también crees que Jesús puede llenar los corazones vacíos con su amor. El otoño llegó con su aire fresco y el sonido suave de las hojas cayendo sobre el patio. Los días se acortaban y las tardes traían ese color dorado que parecía abrazar la tierra. Para Elena era la estación más hermosa, el tiempo del descanso, del silencio, de la cosecha interior. Su cuerpo era más lento, sus pasos más pausados, pero su espíritu estaba lleno de vida. Ya no temía a la soledad ni al paso del tiempo. Sentía que cada segundo era un regalo, una extensión del amor que había recibido aquella noche en que Jesús llamó a su puerta. Sus rutinas seguían siendo simples: preparar té, cuidar sus plantas, alimentar a los pájaros que ahora acudían sin falta cada mañana. Pero algo dentro de ella se había vuelto eterno. Era como si su corazón se hubiera unido al pulso del cielo. No necesitaba mucho para sentir a Dios. Bastaba un rayo de sol filtrándose entre las cortinas, una brisa leve, el olor del pan tostado. Todo se había vuelto oración. Una tarde, mientras organizaba su cuaderno, notó que las hojas estaban casi llenas. Cada página guardaba pedacitos de su transformación, pensamientos, agradecimientos, reflexiones. Lo tomó entre sus manos y acarició la portada con ternura. Era su testimonio silencioso, su conversación con el cielo. Al pasar las páginas, se detuvo en una línea que había escrito semanas atrás. Cuando el alma se abre, Jesús no se va. Se queda dentro, en forma de paz. Esa frase la conmovió. No era solo una idea bonita, era la verdad de su vida. Se sentó junto a la ventana y contempló el atardecer. El cielo estaba pintado de tonos rosados y anaranjados, y por un instante creyó ver una figura luminosa al final del camino. No tuvo miedo. Su corazón se llenó de calma, la misma que había sentido aquella noche lluviosa. Sonrió, porque sabía que Jesús no había venido solo una vez. Había permanecido. Y cuando el alma vive en fe, Él se manifiesta de muchas formas, incluso en la brisa, en la luz, en el silencio. Sintió un leve cansancio en el cuerpo, pero no en el alma. Era un cansancio dulce, de quien ha amado, de quien ha vivido con propósito. Apoyó la cabeza en el respaldo de la silla y cerró los ojos un momento. El sonido del viento entre las ramas le pareció un canto suave, como una melodía celestial. No había temor, solo una certeza profunda. Jesús estaba allí. De pronto, un golpe suave la hizo abrir los ojos. 3 toques, idénticos a los de aquella noche, resonaron en la puerta. Toc, toc, toc. El corazón de Elena se aceleró, pero no por sorpresa, sino por emoción. Se levantó con calma, tomó su chal y caminó hacia la entrada. El aire era tibio, perfumado de flores. Abrió la puerta lentamente y una luz dorada llenó todo el umbral. No había sombra, no había lluvia, solo una claridad suave que parecía venir de otro mundo. Esa luz no cegaba, sino que acariciaba. Dentro de ella, Elena distinguió una figura conocida. No necesitó verla por completo para saber quién era. Jesús estaba allí, con la misma mirada serena de aquella vez, pero ahora su rostro irradiaba un amor aún más profundo. No dijo palabra, solo extendió su mano, y en ese gesto silencioso, Elena comprendió todo: su propósito,
su camino, su destino. Elena dio un paso hacia adelante. Su corazón no sentía miedo ni tristeza, solo gratitud infinita. Sabía que no era una despedida, sino un regreso al hogar verdadero, aquel que no tiene paredes ni techo, pero está lleno de luz. Tomó aire y en ese instante la paz la envolvió por completo. El tiempo se detuvo. La vela de la mesa siguió ardiendo suavemente. El cuaderno quedó abierto y la casa se llenó de una calma imposible de describir. La puerta quedó entreabierta y el viento que entraba parecía llevar consigo un susurro invisible. Bien hecho, hija mía, ya no estarás sola jamás. Los días siguientes, los vecinos contaron que la casa de doña Elena se veía distinta. Decían que cada tarde una luz dorada salía por la ventana y que el aroma de flores llenaba el aire. Algunos pensaron que era el sol, otros decían que era algo más, pero quienes conocían su historia sabían la verdad. Jesús había vuelto a tocar su puerta y esta vez la había llevado con él. Y aunque el cuerpo de Elena descansaba en silencio, su fe seguía viva, multiplicada en todos aquellos que escuchaban su historia. Porque cuando Jesús toca una puerta, no se trata solo de una visita, se trata de una promesa eterna. El tiempo pasó y la pequeña casa de Elena quedó en pie como un testimonio silencioso. Nadie la habitaba, pero todos los que pasaban frente a ella decían sentir algo especial. Una calma difícil de explicar, un aire distinto, casi sagrado. Las flores del jardín seguían floreciendo sin que nadie las cuidara, y los pájaros, aquellos que ella alimentaba cada mañana, continuaban llegando puntuales al amanecer. Parecía que la naturaleza misma guardaba su memoria, como si el amor de Elena no se hubiera ido del todo, sino que hubiera quedado impregnado en cada rincón. Con el paso de los meses, algunos vecinos comenzaron a entrar de vez en cuando, no por curiosidad, sino por necesidad de paz. Entraban despacio, se sentaban en la vieja silla de madera donde ella solía escribir y permanecían en silencio. Muchos decían que allí se sentía una presencia dulce, un calor invisible que calmaba el corazón. Nadie lo podía ver, pero todos lo percibían. Era como si la fe de Elena siguiera viva, sosteniendo el lugar con su ternura. En una ocasión, una mujer joven que había perdido a su madre entró en la casa llorando. Se sentó frente a la mesa, donde todavía descansaba el cuaderno de Elena, cubierto de polvo y luz. Lo abrió con cuidado y en la última página leyó las palabras que parecían esperarla desde hacía tiempo. Si alguna vez sientes que estás sola, abre la puerta de tu corazón. Jesús siempre sabe encontrar el camino. Aquella frase cambió su vida. La joven volvió cada semana y pronto comenzó a limpiar el lugar, a cuidar el jardín, a encender una vela cada noche. No lo hacía por obligación, sino porque allí había encontrado algo que el mundo ya no le ofrecía: esperanza. Pronto, otras personas comenzaron a llegar también, algunos con tristeza, otros con gratitud. Y sin planearlo, la casa de Elena se convirtió en un refugio espiritual, un sitio donde los corazones cansados hallaban descanso. Cada persona que cruzaba esa puerta salía distinta. Algunos decían haber sentido un aroma suave a pan recién hecho. Otros juraban haber escuchado un golpe leve, 3 veces, como si alguien invisible tocara para recordarles que el cielo sigue cerca. Nadie lo temía. Al contrario, cada vez que aquel sonido se repetía, todos sonreían. Era el eco del milagro. Era Jesús recordando que una vez tocó esa puerta y que desde entonces nunca volvió a cerrarse. Con el tiempo, la historia de doña Elena se volvió conocida en el pueblo, no como una leyenda, sino como un testimonio de fe. Decían que ella no había muerto,
que simplemente había seguido a Jesús hasta un lugar donde ya no existe la soledad. Muchos llegaban al anochecer, cuando el sol teñía de oro las paredes, y dejaban flores, oraciones o una vela encendida. En ese instante, el lugar brillaba como si respirara vida. Era la casa más humilde, pero también la más llena de amor. Y aunque nadie volvió a ver la figura luminosa que un día cruzó su puerta, todos sabían que seguía allí, cuidando, escuchando, esperando. Porque Jesús no habita solo en templos ni altares, sino en las casas donde alguien decidió abrirle el corazón. Así, la historia de Elena se volvió un faro silencioso para todos los que se sentían olvidados. Su vida probó que la fe no necesita ruido, que los milagros pueden ser suaves y que Jesús siempre llega, no cuando uno lo espera, sino cuando el alma ya no puede más y susurra desde el fondo: Señor, si quieres venir, la puerta está abierta. Esa fue la lección que su casa dejó al mundo, que una puerta abierta a Dios jamás vuelve a cerrarse, que una vida tocada por Jesús se convierte en un hogar eterno donde la fe nunca muere. Y en cada amanecer, cuando la luz se cuela por la ventana vacía, parece escucharse un eco suave en el viento. 3 golpes que no vienen del pasado, sino del cielo. Toc, toc, toc. El mismo llamado de amor que sigue resonando en los corazones que creen. Suscríbete al canal, deja tu like y escribe amén en los comentarios si deseas que Jesús también toque la puerta de tu alma con su luz y su paz.